este sentido, quería demandarte cuál lo estás haciendo para adelantar la lengua. En desparte del facto que te la estás empezando, ¿estás también aprobando de hacer proyectos o de quitar contenido para mostrar a la gente cuál es el ladino y cómo se escribe en el siglo XXI? Sí, bueno, Dainda estoy Dainda claramente me lo estaba empezando, ma con el ayuda de mucha gente que conocí como, bueno, a Rachel Amado Bortnick, Rose Cohen, mucha gente en Ladino Comunidad, en los diferentes foros de Ladino. ah, Recientemente propusí un proyecto de traducción Ujú, de canticas, canticas de diferentes canticas, puede ser seculares, religiosas o espirituales. ah, por ejemplo, una cantica en ivrit, proví de traducir al ladino con el ayuda de la comunidad. Y también estoy laborando en otros proyectos de traducción de artículos ujú, por ejemplo, un artículo que escribí en verso Flor y Jagoda en inglés. ah, ujú, en la escuela, en el liceo, estoy probando de traducirlo al ladino ujú, ahora mismo. Y también estoy procurando de contribuir a jornales cuando puedo, en ladino. Ah, Tuve una consejica que también escribí en el liceo en inglés y aproveché de traducirla al ladino, y tuve el más alto de que Liliana me la publicó ujú. en Sefarad. Todo Y acabado. entonces, ah, mi, lo que a mí más me importa ahora mismo es que la gente pueda estar expuesta o exposada al ladino a través de contenido que puede ser no normalmente asociaría con el ladino. Creo que es muy importante conocer las canticas tradicionales, la cultura sefaradí, pero también me interesa la idea de expandir los horizontes de la lengua. um, por modo de traducciones y contenido de entretenimiento, contenido de ah, creación de nuevas consejicas. Y sé que hay bastantes esfuerzos en este aspecto, con la Liga Americana del Ladino, Ujú, por ujú. ejemplo, que ellos tienen un concurso todos los años. Y entonces, básicamente, ahora mismo me estoy aprontando para ir a la universidad, y entonces no va a poder hacer tanto en los meses que vienen. Lo que más me interesa es definitivamente este laboro de traducción y de creación de nuevo contenido en la lengua. Ujú. Muy interesante esto que nos contaste ahora. Y dunque seguro que estoy de acuerdo que el contenido y la creación de nuevo contenido en lo que toca a una cultura que no es tradicionalmente parte de la cultura sefaradí es muy importante para adaptar al ladino al siglo XXI y para que la gente de afuera comprendan que en ladino se puede hablar de cualquier modo de sujeto. Ujú. No es menester limitarse solamente a sujetos de la cultura sefaradí y podemos curanear el ladino para todas las realidades del siglo XXI. Esto es muy, muy Sí. interesante. Y quería demandarte de qué te concentras más que todo en el traslado. ¿Es que el traslado te ayuda a empezarte mejor la lengua? ¿Es que es parte de esta adaptación de contenidos que no son de la cultura sefaradí al ladino? ¿Cuál es la razón? La razón de hacer este modo de traslados. Bueno, yo siempre estuve interesado en la traslación, porque me placía, antes de que supe, me aventé del Ujú, latín.
Ajá, Me placía hacer traslaciones entre el castellano y el inglés, ajá, particularmente de canticas tradicionales. ajá, Y es un laboro muy interesante porque a la hora de trasladar, cale conocer mucho vocabulario, cale conocer muchos verbos que puede ser uno ni pensaría que existieran en la ajá, lengua, porque hay muchos conceptos únicos que existen en diferentes canticas, en diferentes consejas. seguro. Y es, es, es un proceso muy interesante y creo que personalmente me ayuda mucho ir a los diccionarios tradicionales, consultar con hablantes am, y, y creo que es un ejercicio importante en términos de la conservación de la lengua porque como él suliñó, destacó, puede ser difícil, puede ser difícil con una lengua que uno no conoce muy bueno, ah, exprimir conceptos de hoy en día, exprimir conceptos del siglo XXI. Y creo que el proceso del traslado es una forma de expandir el vocabulario y también de buscar ayuda, colaborar con otros, con hablantes de la lengua. Y me beso mucho de esta manera. Seguro, seguro, Ancina es. Y en este sentido, ¿ya tienes publicado o tienes pensado publicar materiales en El Amanecer o en Aquí Jerusalén? Sí, bueno, fin ahora, ainda estoy lavorando en una traslación de un artículo que hice sobre Flor y Jagoda, como ya sublinhé. Ma de seguro me placería muy mucho si, si eventualmente fuera convidado a publicar en estos jornales maravillosos, sí. Ujú. Muy bueno, muy bueno. Estoy seguro que Karen y Aldo se van a salir de sentir que quieres quitar materiales en sus publicaciones. Y dunque, inshallah que esto va a fitar.